Capítulo 1. El hombre que nació 2 veces un instante. Eso fue todo, un solo instante de distracción. Kenyaku había conseguido lo que quería. Takaba estaba frente a él, completamente absorto en aquella extraña realidad que había creado con su propia imaginación. Por primera vez en mucho tiempo, Kenyaku había dejado de pensar en la pelea. Había bajado la guardia. Y eso bastó. Una sombra apareció detrás de él. Oye, Kenyaku giró apenas la cabeza. Demasiado tarde. Yuta Okotsu ya estaba allí. El mundo desapareció. No hubo dolor, no hubo gritos. Ni siquiera hubo oscuridad al principio. Solo silencio. Un silencio tan profundo que Kenyaku llegó a preguntarse si aquello era realmente la muerte. Abrió los ojos. No había suelo. No había cielo. No había nada. Un vacío gris se extendía hasta donde alcanzaba la vista, aunque realmente no existía ninguna distancia que medir. Kenyaku observó sus manos. O, al menos, lo intentó. Su cuerpo ya no estaba allí, así que este es el final. Su voz sonó extrañamente lejana. De verdad, una risa conocida resonó a sus espaldas. Senpai. Kenyaku cerró los ojos. No, se dio la vuelta. Maito estaba sentado sobre una superficie inexistente, balanceando las piernas como si estuviera esperando un tren. ¡Qué recibimiento tan frío! Kenyaku pasó de largo. Te he ignorado suficientes veces en vida. Puedo continuar haciéndolo después de muerto. ¡Qué cruel! Maito sonrió. ¿No quieres hablar sobre lo que pasó? Kenyaku se detuvo. Por unos segundos no dijo nada. Frente a él aparecieron imágenes. Takaba, su técnica, el caos, la distracción, y finalmente, Yuta. Kenyaku soltó una pequeña risa. Así que ese fue mi error. Maito ladeó la cabeza. ¿Te arrepientes? Kenyaku miró el vacío. Había pasado siglos preparando planes. Siglos moviendo piezas. Siglos observando a otros humanos nacer, crecer, amar, sufrir y morir. Y aún así, un solo instante había bastado para terminar con todo. No pude ver cómo terminaba. Maito dejó de sonreír. Kenyaku continuó. Eso es lo único que me molesta. No parecía furioso, ni desesperado, simplemente, pensativo. Tantos años, tantas posibilidades, y justo cuando podía descubrir qué ocurriría después. Su voz se apagó. Maito lo observó con curiosidad. ¿Eso te pone triste? Kenyaku permaneció callado. La pregunta parecía absurda. Triste. Hacía décadas que no pensaba en esa palabra. Quizás siglos. ¿Había sentido tristeza alguna vez? ¿O simplemente había aprendido a reconocerla en los demás? Era difícil saberlo. No lo sé. Maito sonrió lentamente. Entonces sí estás triste. Kenyaku le lanzó una mirada. No saques conclusiones tan rápido. Kenyaku volvió a mirar hacia adelante. No había nada, ni pasado, ni futuro, solo ese interminable espacio entre una vida y la siguiente. Entonces sonrió. Pero no importa. Maito frunció el ceño. ¿Qué? Si esta vida terminó. Kenyaku levantó la mirada. Siempre puedo disfrutar de la siguiente. El vacío se quebró. China, año 2000. Una multitud se había reunido frente a un hospital. Las cámaras apuntaban hacia las ventanas. Los periodistas gritaban preguntas. La policía intentaba mantenerlos alejados. Y dentro del edificio, un bebé lloraba. Nada extraordinario. Hasta que una enfermera abrió la puerta. Es verdad. Los médicos se miraron entre sí. La criatura recién nacida emitía una luz suave desde su propio cuerpo. No era una lámpara. No era electricidad. Era él. Un bebé que brillaba. La noticia recorrió el mundo. Y con ella comenzó una nueva era. Lo sobrenatural dejó de ser sobrenatural. Al menos eso fue lo que dijeron. Japón, Mufutafo. Una habitación pequeña. Una mujer sostenía a su hijo entre los brazos. El bebé dormía tranquilamente. Tenía los ojos cerrados. Su madre sonreía. Es tan tranquilo. El médico comprobó los resultados. Parece que no presenta ninguna anomalía. Ninguna. La mujer soltó una pequeña carcajada. Entonces supongo que tuve suerte. El bebé abrió los ojos. Por un segundo, pareció mirar directamente al médico. No como un recién nacido. Como alguien que entendía perfectamente lo que ocurría. El médico sonrió. Hola, pequeño. El bebé no respondió. Naturalmente, era un bebé. Pero dentro de aquella pequeña cabeza, Kenyaku acababa de despertar. Y estaba furioso. 6 años después. Kenji. El desayuno. Kenyaku permaneció inmóvil frente al espejo. Se observó. Cabello. Rostro. Manos pequeñas. Demasiado pequeñas. Suspiró. 6 años. Había contado cada uno. No porque le gustara. Porque quería saber cuánto tardaría su mente en acostumbrarse al cuerpo. Y todavía no lo había conseguido. Se miró fijamente. Ridículo. Una voz llegó desde el pasillo. ¿Qué dijiste? Kenyaku cambió inmediatamente la expresión. Nada, mamá. Entonces baja. Ya voy. Se alejó del espejo. Había aprendido algunas cosas durante esos 6 años. Primero, era el pasado. No había ninguna duda. Segundo, no existían maldiciones. O, al menos, ninguna que pudiera encontrar. Tercero, existían los dones. Y aquello era interesante. Kenyaku estaba sentado en la mesa mientras su madre servía el desayuno. La televisión estaba encendida. Las autoridades han confirmado nuevamente que los llamados dones presentan una enorme variedad entre la población. Kenyaku dejó de mover los palillos. En la pantalla apareció un hombre con 3 brazos, después una mujer capaz de producir fuego, luego un niño pequeño que flotaba unos centímetros sobre el suelo. Kenyaku entrecerró los ojos. No era energía maldita, no era una técnica innata, no era un stand-up, ni siquiera se comportaba como una técnica maldita. Qué curioso, su madre lo miró. ¿Qué? Nada, volvió a comer. Pero sus ojos continuaron en la televisión. La reportera hablaba sobre la nueva sociedad, sobre héroes, sobre personas que utilizaban sus dones para ayudar a otros. Kenyaku dejó los palillos sobre el plato. Héroes, una palabra bastante extraña. Mamá, sí, todos tienen dones. Ella negó con la cabeza. No, algunas personas nacen sin ellos. Kenyaku se quedó quieto. ¿Sin ellos? Ajá. Entonces, su madre lo miró. ¿Entonces qué? Kenyaku sonrió. Una sonrisa demasiado adulta para un niño de 6 años. Nada. Pero había algo que acababa de despertar dentro de él. Curiosidad. Esa tarde salió al parque. Había niños corriendo por todas partes. Uno hacía pequeñas explosiones con las manos. Otro tenía la cabeza de un perro. Una niña hacía crecer flores entre los dedos. Kenyaku los observó desde una banca. No parecían monstruos. No parecían hechiceros. Eran niños. Niños normales.
con poderes absurdos. Así que este es el nuevo mundo. Una pelota rodó hasta sus pies. Un niño llegó corriendo. Oye, pásamela. Kenyaku miró la pelota. Después al niño. Se la lanzó. Gracias. El niño volvió corriendo con sus amigos. Kenyaku lo siguió con la mirada. Entonces vio algo. Una pequeña chispa apareció sobre la mano del niño. Desapareció. Kenyaku se inclinó ligeramente hacia adelante. No había energía maldita, pero había algo que todavía no comprendía. Interesante, muy interesante. Esa noche, Kenyaku volvió a mirar la televisión. Su madre estaba en otra habitación. En la pantalla apareció una noticia. Aumentan los nacimientos con dones extraordinarios. Kenyaku tomó el control remoto. Subió el volumen. La presentadora continuó. Los expertos consideran que la aparición de los dones podría estar relacionada con la evolución de la humanidad. Kenyaku sonrió. ¿Evolución? Se recostó en el sofá. Qué palabra tan conveniente. Durante siglos había buscado respuestas sobre la humanidad. Había manipulado cuerpos. Había estudiado almas. Había observado generaciones enteras. Y ahora, el mundo le había entregado un nuevo fenómeno para estudiar. Un fenómeno que nadie comprendía todavía. Kenyaku apagó la televisión. Supongo que mi muerte no fue tan mala. Se quedó mirando el techo. Luego cerró los ojos. Aunque, una sonrisa apareció lentamente. Quiero saber qué pasó con mi antiguo mundo. Silencio. Kenyaku abrió los ojos. Y por primera vez desde que había nacido en aquel cuerpo, la sonrisa desapareció, porque acababa de comprender algo. Si había muerto, y había aparecido aquí, entonces quizá existían otros mundos. Otros mundos con otras posibilidades. Otros mundos con otros seres. Otros mundos, con otras versiones de sí mismo. Kenyaku soltó una pequeña carcajada. Se llevó una mano a la cara. Esto se acaba de poner mucho más interesante. La cámara se aleja de la ventana. La ciudad duerme. En algún lugar del mundo, otro niño acaba de nacer. Y nadie lo sabe todavía. Pero aquella nueva era apenas está comenzando. Fin del capítulo 1. Capítulo 2. La era de los dones. El tiempo era extraño. Kenyaku lo había descubierto hacía mucho. Para un humano normal, 6 años eran una parte considerable de su vida. Para él, eran una pausa, una pequeña espera entre dos acontecimientos interesantes. 2006. Kenyaku tenía 6 años cuando aprendió que los niños eran insoportables. Kenji, mira esto. El niño frente a él levantó ambas manos. Una corriente de agua salió disparada de sus palmas. Kenyaku se apartó. El agua golpeó la pared. ¿Qué haces, mi don? Eso ya lo sé. Pero mira, volvió a intentarlo. Esta vez el agua salió hacia arriba y terminó cayéndole encima. El niño se quedó inmóvil. Kenyaku también. Silencio. No salió como esperaba. Kenyaku lo observó durante unos segundos. Eso fue evidente. Eres muy aburrido. Y tú eres idiota. El niño hizo una mueca. Kenyaku sonrió. Era extraño. No recordaba cuándo había empezado a disfrutar aquello. No de los dones, de observar a los niños. Había pasado siglos viendo humanos, pero nunca los había observado desde dentro. Ahora entendía cosas que antes no podía. El miedo de un niño cuando descubría que su cuerpo era diferente. La emoción de otro al descubrir que podía hacer algo que sus padres no podían. La vergüenza, la envidia, la fascinación. Los dones no estaban creando solamente poderes. Estaban creando nuevas formas de relacionarse. Y eso sí le interesaba. 2012 la sociedad había cambiado. Kenyaku caminaba junto a su madre mientras observaba las calles. Había anuncios de héroes, agencias, escuelas especializadas, productos diseñados para personas con dones. Incluso había programas de televisión donde niños mostraban sus habilidades. Kenyaku levantó la mirada. ¡Qué rápido! ¿Qué? Nada. Su madre continuó caminando. Kenyaku tenía 12 años, pero en su cabeza seguían existiendo siglos de recuerdos. Había aprendido a fingir, a sonreír cuando correspondía, a sorprenderse, a comportarse como un niño. Era agotador, aunque tenía una ventaja. La gente esperaba poco de un niño. Y Kenyaku siempre había sabido aprovechar las expectativas ajenas. 2020, la primera vez que vio una pelea entre héroes y villanos en persona, no pudo evitar quedarse mirando. Un edificio destruido. Cristales rotos, sirenas, un héroe levantando una enorme estructura mientras otro evacuaba civiles. Kenyaku permanecía entre la multitud. No parecía asustado, parecía fascinado. ¿Por qué sonríes? Una chica a su lado lo miró. Kenyaku giró la cabeza. ¿Sonrió? Sí. Kenyaku miró nuevamente la batalla. Porque quiero saber quién va a ganar. Hay gente atrapada. Lo sé. La chica lo miró con indignación. Entonces deja de sonreír. Kenyaku la observó. Después miró otra vez hacia el desastre. La sonrisa desapareció. Tienes razón. Fue una respuesta sincera. Y eso le molestó, porque había empezado a sentir algo que no esperaba. Interés, no por el resultado, por las personas. 2031 el mundo había aprendido a convivir con los dones. O eso decían. Kenyaku sabía que era mentira. Había protestas, debates, movimientos políticos, personas que exigían restricciones, personas que exigían libertad absoluta, niños discriminados por sus dones, otros tratados como celebridades desde su nacimiento. Había familias que heredaban habilidades durante generaciones, y familias que escondían las suyas. Kenyaku observaba, tomaba notas. No necesitaba hacerlo, simplemente le gustaba. Una libreta negra, una mesa, una taza de té, y páginas llenas de preguntas. ¿La aparición de los dones está aumentando? ¿Las habilidades son realmente hereditarias? ¿Existe un límite? ¿Qué ocurre cuando dos dones complejos se combinan? ¿Puede el cuerpo humano adaptarse indefinidamente? Esa última pregunta permaneció varios minutos frente a sus ojos. Kenyaku apoyó el lápiz. Sonrió. Ahora sí tenemos algo interesante. 2047 Kenyaku conoció al primero. No sabía que sería el primero. Solo estaba sentado en una cafetería. Un hombre joven estaba leyendo un periódico. Otra vez hablan de la singularidad. Kenyaku levantó ligeramente la mirada. El hombre continuó. Dicen que los dones serán demasiado complejos para que los humanos puedan controlarlos. Kenyaku dejó su taza. ¿Y tú qué opinas? El hombre lo miró. ¿Qué es una tontería? ¿Por qué? Porque siempre dicen que el mundo se va a acabar. Kenyaku sonrió. Eso no responde la pregunta. El hombre cerró el periódico. Creo que los dones simplemente van a seguir cambiando.
¿Hasta dónde? ¿Quién sabe? Kenyaku lo observó. Había algo extraño en él. No era su don, era su mirada. Demasiado tranquila, demasiado familiar. ¿Cómo te llamas? El hombre respondió. Kenyaku no reconoció el nombre, pero cuando estrecharon las manos, lo supo. Aquella alma, aquella manera de mirar, aquel pequeño gesto al sonreír, no pertenecía a ese mundo. Kenyaku soltó su mano. Interesante. El hombre frunció el ceño. ¿Qué? Nada. Kenyaku volvió a beber su té. No dijo nada más. Todavía no. Aquel no sería el último. Hubo otros. Una mujer que recordaba haber vivido en un mundo donde las maldiciones existían. Un hombre que aseguraba haber sido asesinado por una espada antes de despertar como un niño con un don que convertía el sonido en fuerza. Una muchacha que afirmaba haber conocido a Kenyaku. Cuando le escuchó decir su nombre, Kenyaku se quedó inmóvil. ¿De dónde conoces ese nombre? La muchacha sonrió. No sé, ¿no sabes? Solo recuerdo que eras alguien horrible. Kenyaku se quedó mirándola. Después comenzó a reír. Eso es tranquilizador. No todos los recuerdos eran completos. Algunos apenas tenían fragmentos, nombres, imágenes, sensaciones, pero estaban ahí. Personas que no pertenecían a ese mundo. Kenyaku empezó a llamarlos, únicamente para sí mismo, los ecos. No intentó reunirlos, todavía, solo observó. Algunos murieron, otros se convirtieron en héroes. Otros en villanos. Uno desapareció sin dejar rastro. Y otro, Kenyaku decidió no volver a acercarse. Todavía no, había algo planeado para él, pero no era el momento. 2073 La teoría apareció en una revista científica. Teoría de la singularidad de los dones. Kenyaku compró la revista, la leyó, volvió a leerla, después la dejó sobre la mesa. Finalmente, su sonrisa se hizo más amplia. La teoría era sencilla. Cada generación heredaba y combinaba dones. Los hijos podían recibir habilidades más complejas que las de sus padres. Con cada generación, la complejidad aumentaría, hasta que llegaría un momento en el que los dones serían tan poderosos y complicados que los humanos serían incapaces de comprenderlos o controlarlos. La mayoría de científicos discutía sobre cuándo ocurriría. Otros dudaban de que fuera posible. Kenyaku no estaba interesado en discutir. Ya había visto suficiente. Había pasado décadas observando. Y los números eran claros. Los dones estaban cambiando. No lentamente, cada vez más rápido. Kenyaku cerró la revista. No es una teoría. Miró por la ventana. Es una predicción. 2088 El mundo seguía cambiando. Nuevas tecnologías, nuevos héroes, nuevas leyes, nuevas guerras, nuevas formas de crimen. Había dones capaces de modificar edificios enteros. Otros capaces de alterar el clima de pequeñas regiones. Algunos parecían imposibles. Kenyaku los observaba todos, pero había comenzado a sentir algo extraño. Aburrimiento. No porque el mundo fuera menos interesante, sino porque empezaba a conocerlo demasiado bien. Entonces tomó una decisión: cambiar de cuerpo. La primera vez fue sencilla. El cuerpo era de un hombre alto, de cabello oscuro y aspecto completamente ordinario. Kenyaku se miró en el espejo, movió los hombros, giró el cuello, mucho mejor. Había aprendido algo durante sus años en aquel mundo. Los cuerpos eran herramientas, pero también eran experiencias. Cada uno tenía pequeñas diferencias. Una voz más grave, una forma distinta de caminar, una resistencia diferente, un rostro que abría unas puertas y cerraba otras. Kenyaku volvió a sonreír. Había regresado. 2100 El mundo entraba en una nueva época. Y Kenyaku también. Su cuerpo actual era más delgado. Cabello gris, ojos cansados, una pequeña cicatriz sobre la ceja. Parecía un profesor universitario. Nadie sospecharía que detrás de aquella apariencia existía una conciencia que había vivido más de 2 siglos en ese mundo, y más de 1000 años en otro. Kenyaku caminaba por una universidad. Un grupo de estudiantes discutía cerca. Mi hijo nació con 2 dones. Eso es imposible. Pues míralo tú mismo. Kenyaku pasó junto a ellos. No se detuvo, pero escuchó. 2 dones. No era imposible. Cada generación acercaba el límite. Kenyaku lo sabía, y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a entusiasmo. 2119 Segundo cuerpo. Una mujer de cabello corto, manos delicadas. Un don que le permitía alterar ligeramente la densidad de los objetos. Kenyaku lo consideró bastante útil. No espectacular, pero útil. Los cuerpos femeninos son más cómodos de lo que recordaba. Una anciana lo miró desde el otro lado del autobús. ¿Qué? Kenyaku parpadeó. Dije que hace frío. Ah, la anciana volvió a mirar por la ventana. Kenyaku sonrió. Seguía cometiendo errores. 2137 Tercer cuerpo. Un hombre joven, cabello negro, ojos dorados, don desconocido. Ese cuerpo duró poco, no porque estuviera enfermo, porque Kenyaku se aburrió. 2152 Cuarto cuerpo. Una mujer alta, cabello blanco, don relacionado con la percepción. Duró 9 años, fue uno de sus favoritos. 2161 Quinto cuerpo. Un hombre pequeño, aspecto frágil, nadie lo miraba 2 veces. Perfecto. 2174 Sexto. 2189 Séptimo. 2201 Octavo. Cada cuerpo era diferente, cada vida era una máscara. Y, sin embargo, Kenyaku comenzaba a descubrir algo que no había previsto. Cada vez le costaba más recordar cuál había sido su rostro original en este mundo. No le importaba, eso era lo interesante. 2207 Kenyaku estaba sentado en lo alto de un edificio. La ciudad se extendía debajo. Hologramas, tráfico, héroes, personas con dones imposibles. Una niña caminaba por la calle mientras flotaba a pocos centímetros del suelo. Un hombre cambiaba de forma para trabajar. Un héroe cruzó el cielo. Kenyaku sonrió. 207 años. Miró sus manos. Ya no recordaba las primeras. Ni siquiera recordaba con claridad el rostro que había tenido al nacer. Y no le importaba. Había visto nacer una era. Había visto sociedades romperse y reconstruirse. Había visto niños convertirse en héroes. Héroes convertirse en símbolos. Villanos convertirse en leyendas. Había visto la humanidad adaptarse. Y también había visto algo mucho más importante. Los dones no se habían detenido. Seguían evolucionando. Kenyaku abrió su libreta. En la última página había escrito una sola frase. ¿Qué ocurrirá cuando la evolución deje de pedir permiso al cuerpo humano? Debajo había otra. ¿Y qué ocurrirá cuando aparezca alguien capaz de responder esa pregunta? Kenyaku cerró la libreta.
Por primera vez en décadas, estaba esperando algo que todavía no conocía, algo que podía cambiarlo todo. Y mientras la ciudad continuaba con su vida, Kenyaku comenzó a preparar, discretamente, algo nuevo. No era su objetivo principal, todavía no, era apenas una curiosidad, una posibilidad, un experimento que quizá algún día valdría la pena intentar. Sonrió, pero eso puede esperar. Miró hacia el horizonte, ya faltaba poco, muy poco, la era de los grandes símbolos estaba a punto de comenzar, y Kenyaku ya estaba allí para verla. Fin del capítulo 2.